El SARS-CoV-2 y COVID-19 son dos acrónimos usados para esta enfermedad. El primero, que es el SARS-CoV-2, es para el virus. Es identificado como un nuevo coronavirus que comenzó en Wuhan, China, a finales de 2019. Se ha diseminado por todo el mundo, mientras que la infección es causada por el coronavirus. Según diferentes estudios, se ha reportado que el COVID-19, en su aspecto más grave, ocasiona ARDS, conocido por sus siglas en inglés como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, mientras que hay casos de personas sintomáticas que llegan a curarse en su totalidad. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es una condición muy grave en la que los pulmones no brindan suficiente oxígeno a los órganos vitales, ya que es caracterizado por la acumulación de líquido en los alvéolos pulmonares. Esta es el resultado de una lesión pulmonar aguda, cuya etiología no siempre es clara. Algunas de las causas implicadas son infecciones, sepsis, inhalación de sustancias nocivas, neumonía, trauma en el pecho u otras áreas del cuerpo. La imagen microscópica del SDRA es muy conocida ya que muestra lo que es el daño alveolar difuso. Hablando de epidemiología, en el panorama mundial, el actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. En la siguiente tabla proporcionada por la OMS, podemos observar que al día 16 de mayo de 2020 se registran cerca de 4.5 millones de casos confirmados y 300.000 muertes. La tasa de letalidad global es de 6.82%. Pasando al territorio nacional, el día 28 de febrero del 2020 se da el primer caso positivo en México. La Ciudad de México es la ciudad con mayor número de muertes y contagios en el país. La tasa de letalidad a nivel nacional es de 10.70%. Finalmente, para el estado de Sonora, el primer caso de COVID-19 en el estado se registra el día 16 de marzo de 2020. De la siguiente información recabada por el Gobierno de México, observamos que al día 16 de mayo se registran en el estado 800 casos confirmados. 5.37% es la tasa de letalidad en el estado. En el tema de anatomía, hasta ahora en las autopsias realizadas a pacientes con COVID-19, en las disecciones de los pulmones, los resultados muestran que macroscópicamente los pulmones aparecen manchados con áreas hiperémicas o hemorrágicas, alternando con áreas rosadas. En estudios de imagen a pacientes con SDRA, observaremos opacidad pulmonar bilateral, en contraste con un paciente sano en el cual los pulmones se ven radiolúcidos. En este ejemplo compararemos un estudio de rayos X de un paciente sano y otro con SDRA. En el paciente normal podemos ver las costillas claramente, el pulmón se observa oscuro. En comparación, en el paciente con SDRA, el área pulmonar se ve con opacidades blanquecinas. A mayor opacidad observada, implica mayor severidad en la clínica del paciente. Entrando a la histología, el ARDS se ve de esta forma bajo el microscopio. Esto causa una serie de cambios en el pulmón conocidos como daño alveolar difuso. En el lado izquierdo tenemos un pulmón con daño alveolar difuso. Vemos las paredes de los sacos alveolares engrosadas, mientras que en el lado derecho vemos un pulmón normal y podemos observar lo delgado que deberían de ser estas paredes. Los espacios blancos entre ellas son los alvéolos que están siendo ocupados por aire. En el intercambio de gases, cada saco de aire o alvéolo está envuelto por capilares donde los glóbulos rojos liberan dióxido de carbono y recogen oxígeno. Dos células alveolares facilitan el intercambio de gases. Las células tipo 1 son lo suficientemente delgadas como para que el oxígeno pase directamente, y las células tipo 2 secretan lo que es el surfactante, una sustancia que recubre el alvéolo y evita que éste colapse. Cuando encontramos un intercambio de gases deteriorado, es cuando el sistema inmunitario ataca en el área de infección y también mata a las células alveolares sanas. Esto da como resultado tres cosas que dificultan el intercambio de gases. Colapso alveolar debido a la pérdida de surfactante de las células tipo 2. Entra menos oxígeno a la corriente sanguínea debido a la falta de células tipo 1 y entra más fluido al alvéolo. En esta foto vemos daño alveolar difuso. Las paredes están recubiertas por membranas hialinas. Estas son las estructuras lineales rosas que señalan las flechas. Las células detrás de eso son la pared real del alvéolo. Entonces, en medio de las dos flechas se ve cómo la pared del alvéolo empieza a adquirir células nuevas, mayormente fibroblastos, que empiezan a crear cicatrices que hacen que eventualmente la pared de los alvéolos se haga más gruesa de lo que debería de estar. Los neumocitos 2 proliferan y se forma tejido de granulación en las paredes y los espacios alveolares. Esto conduce a un engrosamiento fibrótico cicatricial de los tabiques alveolares.
En comparación, en la foto del lado derecho tenemos una pared alveolar normal. Esta es extremadamente delgada para poder facilitar el paso del oxígeno. Cuando más gruesa se vuelva esta pared, más difícil es transferir el oxígeno y más falta de aire se siente, y aquí es cuando comienza a observarse un cuadro más severo y posiblemente la muerte. Mientras el daño alveolar progresa, vemos que el grosor de la pared sigue aumentando y en fases más avanzadas, esta se hace extremadamente gruesa. La distancia entre las dos flechas se va haciendo mayor y esto impide el intercambio gaseoso. Esto hace que el paciente se sienta muy enfermo y sin aliento. Además, ocasiona que los niveles de oxígeno en su sangre disminuyan gravemente. El daño alveolar difuso es una condición severa que ocurre en los pacientes con COVID. Esta ha sido considerada la principal causa de muerte en los estudios del pulmón bajo el microscopio. En conjunto al daño alveolar difuso, existe una disfunción del surfactante, lo que conduce a una disminución del volumen pulmonar, la aparición de atelectasias y disminución del intercambio gaseoso. El surfactante es secretado por los neumocitos tipo 2, que surgen durante la etapa de maduración de los pulmones en los últimos 2 meses del desarrollo fetal. El uso de surfactante sintético para tratar el SDRA puede ser prometedor, pero todavía no se han establecido guías para su uso terapéutico. El reemplazo de surfactante podría mejorar el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, permitiendo además moderar el soporte ventilatorio, pero no curar la lesión subyacente. Es conocida la capacidad de algunos virus de penetrar en el sistema nervioso central y afectar tanto a neuronas como células gliales y causar diversas patologías. Por esto y la presentación de manifestaciones neurológicas que se han registrado en pacientes con COVID-19, se pudo formular una hipótesis sobre la posibilidad de que SARS-CoV-2 puede causar patologías relacionadas al sistema nervioso. Otro factor que implicaría un daño neurológico es la hipoxia, que puede llegar a inducir un metabolismo anaeróbico en las células del sistema nervioso central, edema, isquemia y vasodilatación en la circulación cerebral. Como se ha planteado en el video, al observar bajo el microscopio el pulmón de un paciente con COVID-19, la característica predominante es un daño alveolar difuso, una patología que causa engrosamiento de las paredes alveolares, afectando el intercambio gaseoso del paciente, provocando una amplia gama de fallos y complicaciones a nivel sistémico. Por lo tanto, esta disfunción debe ser una de las principales preocupaciones que el médico debe tener en cuenta durante el tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19. Esto nos da una visión de cómo el virus afecta a la hemostasia al infectar las células pulmonares. El panorama de cómo terminará esta pandemia aún es desconocido, por eso es importante estar informados y saber qué medidas podemos tomar para su prevención.